Buen día, buenas tardes, buenas noches, según corresponda. Bueno, hoy vamos a hablar un poco sobre mecánica cuántica, pero para eso tenemos que repasar o introducirnos un poco en la física moderna, en algunos conceptos de la física moderna. La mecánica cuántica, esto no lo debemos decir siempre, en realidad no se entiende. Eso lo dijo ya Richard Phillips Feynman. La física cuántica no se entiende, pero sí se domina. Es decir, los modelos matemáticos que tenemos funcionan ya de hace mucho tiempo y lo siguen haciendo. El efecto túnel en los semiconductores, en los transistores, en la medicina por imágenes, resonancia magnética, se utiliza muchísimo, gran parte de la mecánica cuántica. No podemos decir esto en una reunión de empresarios ni de industriales, es decir, que la mecánica cuántica no se entiende, eh, porque quedamos mal, pero la realidad es esa. Pero sí la dominamos a través de los modelos matemáticos. El mejor lenguaje para la ciencia, la técnica, la ingeniería es la matemática. Yo diría que es prácticamente el único lenguaje y una herramienta terriblemente importante. En mecánica cuántica es importante el concepto de la dualidad onda-partícula, que se habla mucho. Bueno, todo esto es importante para partículas, digamos partículas por ahora, entre comillas, para partículas pequeñas, a escala atómica o subatómica, como por ejemplo el electrón. En libros antiguos, viejos, el electrón está definido como una partícula. Bueno, eso no es así. Eso no está bien, eso está mal, no es correcto. El electrón, en general, podríamos decir que a veces tiene comportamientos de partícula, cuando por ejemplo pega sobre una pantalla y lo detecta un contador Geiger, que detecta justamente partículas y detecta el electrón, bueno, diciendo, bueno, acá está la partícula electrón. Pero cuando hacemos otras experiencias, como por ejemplo la experiencia de Young, que la hizo para la luz, haciendo pasar la luz por una pantalla con dos ranuras, se veía en el fondo, cuando la luz atravesaba esas dos ranuras y en la pantalla de fondo se veía el espectro de interferencia típico de las ondas, porque la luz es una onda. Si esto mismo se hace con una nube de electrones o electrones de a uno, de bombardear esa pantalla con dos ranuras por donde podían pasar los electrones, si los electrones fueran partículas como bolitas, lo que veríamos atrás de sobre esa pantalla serían como dos franjas, como lo que se indica en este dibujo. Acá de este lado está la experiencia de Young con la luz pasa por estas dos ranuras, aparecen dos ondas que se superponen, en algunos lugares se refuerza la intensidad de la luz y vemos un punto brillante, y en otros lugares se cancelan las ondas, el efecto de las ondas, y vemos puntos oscuros y aparece este espectro típico de onda. Eh, si nosotros bombardeamos esta pantalla con bolitas o con electrones, si fueran partículas, lo que veríamos no es en la pantalla el espectro de interferencia de las ondas, sino veríamos estas dos franjas como están acá. Eso es obvio. Bueno, muy raro lo que ocurre es porque cuando nosotros bombardeamos esto en lugar de con luz, o en lugar de iluminarlo con luz, lo bombardeamos con una nube de electrones, lo que vemos en la pantalla no son estas dos franjas. Vemos el espectro el patrón de interferencia de las ondas. Ups, acá hubo un error. Ahora sí también se siente sobre la pantalla, el contador Geiger detecta al electrón como partícula. Ahora el espectro que deja es de onda. Entonces,
¿Qué es el electrón? ¿Una onda, una partícula? Bueno, algunos dicen, ¿qué pasó acá? Bueno, es una partícula. Lo que pasa es que los electrones entre sí eh, se interfieren o interfieren con otra cosa. Vaya a saber qué. ¿Por qué no hacemos algo? Mandamos los electrones a uno. Mandamos un electrón, le dejamos que pase por alguna de las ranuras, por la de arriba o de abajo, y que después pegue en la pantalla. Y eso lo hacemos varias veces con un montón de electrones y a ver qué pasa. Bueno, hacen eso y obviamente, nuevamente, no obviamente, nuevamente aparece el efecto de interferencia de las ondas. Ups, el que hizo la experiencia habrá dicho, acá hice algo mal, porque ahora estoy mandando un electrón a la vez. ¿Con quién puede interferir? Si no tengo otros electrones con los que puede interferir. Interfiere con algo raro. ¿Qué está pasando? Entonces dice, ¿y ese electrón? Interfiere quizás consigo mismo. ¿Y ese electrón o esos electrones mandados de a uno, por dónde pasa? ¿Por la ranura de arriba, por la de abajo? Bueno, entonces hagamos otra experiencia. Pongamos, observemos por qué ranura pasa el electrón. Entonces el electrón ya lo vamos a observar, por qué ranura pasa. Entonces ponemos detectores para ver por qué ranura pasa. Entonces ponen los detectores y vuelven a hacer la experiencia. Obviamente lo único que hicimos es observar cómo pasan los electrones, cada uno de los electrones a través de esas ranuras, nada más. Entonces deberíamos ver en la pantalla nuevamente el efecto de interferencia de las ondas. ¿Qué pasó? No, desapareció ese espectro de ondas, de interferencia de ondas, y se comporta como partículas, como si fueran bolitas, y aparecen estas dos franjas de acá. Bueno, acá esto es muy loco, acá ya no entendemos más nada. Esto es rarísimo. Esta es una de las experiencias más asombrosas que se hicieron. Son realmente quizás inexplicables. Esto de alguna manera lo explica Feynman y lo observó Davison en los laboratorios Bell en 1927. eh, y tratan de explicar estos resultados. Y acá viene la pregunta, ¿el electrón qué es? ¿Es una onda? ¿Es una partícula? ¿Es las dos cosas? No, el electrón no es ni una onda ni una partícula. Es un ente cuántico, es otra cosa. Cuando nosotros hablamos de partículas, de objetos, los objetos tienen propiedades. Es decir, el objeto puede estar en una posición, una velocidad, describe una trayectoria, con sus condiciones iniciales podemos predecir el futuro, por dónde va a ir. Esos son los objetos. Bueno, en el mundo cuántico, eh, bueno, no podemos hablar de esos objetos. Hablamos de entes cuánticos que no conocen esas propiedades que para nosotros son comunes. No saben lo que es la posición, la velocidad, trayectoria. Eso no existe. Eh, Esto se hizo una reunión en Copenhague y de ahí sale la interpretación de Copenhague, que los principales oradores fueron Niels Bohr y Heisenberg. Niels Bohr, el del átomo, ¿no? Y Heisenberg, el de principio de incertidumbre, que había mal llamado, porque no debería llamarse de principio de incertidumbre, sino de indeterminación. Y ellos lo que dicen que lo que describe el comportamiento eh, en el mundo cuántico de ese ente cuántico es la función de onda. La función de onda es la solución de la ecuación de Schrödinger, que es una ecuación diferencial de segundo orden en derivadas parciales, porque tiene de dos variables, en posición y tiempo. Y lo que nos dice la solución de la ecuación de Schrödinger, la función de onda, es la evolución y la probabilidad de observar algo en un lugar. Por ejemplo, el electrón nos da la probabilidad de observar, de encontrar el electrón en determinados puntos del espacio. Donde la función de onda tiene mayor amplitud, tenemos mayor probabilidad de observar al electrón, de encontrar al electrón. Si nosotros, ese es el primer paso. El segundo paso, bueno, vamos a observar.
al electrón. Cuando observamos el electrón, cuando lo medimos, lo tratamos de medir, esa función de onda colapsa, desaparece. Esto es un poco loco, porque ya el electrón ya lo vemos allí, en donde tenía probabilidad de estar, mayores o menores, pero ya lo vemos ahí. Entonces ya no quedó indeterminado nada, quedó bien determinado dónde está su velocidad y podemos determinar su trayectoria. Entonces cuando observamos, nosotros no solo podemos llegar a alterar algo, sino que producimos algo. Es decir, el electrón ahora después está ahí y se comporta como una partícula. Eh, entonces el estado de una partícula o sistema no está definido, está indeterminado hasta que se realiza una medición, una observación. Observar, medir, colapsa esa función de onda, que es la solución de la ecuación de Schrödinger, y esa superposición de estados, de estar o no estar, esa superposición de estados posibles, termina en un único resultado determinado y único. Esta es una visión más bien desde las probabilidades. Schrödinger, el mismo creador de la ecuación de Schrödinger cuya solución es la función de onda, no está de acuerdo con esto de que la observación después determina eh, la posición, el comportamiento como partícula, por ejemplo, del electrón. No están de acuerdo con esto. Ellos, tanto Schrödinger como Einstein, son deterministas, están con la física clásica. Uno debe conocer, no pueden estar indeterminadas las condiciones iniciales. Acá las condiciones iniciales están indeterminadas, lo dice Heisenberg en su principio de indeterminación. No podemos conocer posición y velocidad y ni siquiera la podemos conocer simultáneamente porque cuando conocemos más una o con mayor exactitud, la otra con menos, bueno, eso es otro tema, pero tanto Heisenberg como Born en la interpretación de Copenhagen dicen esto, es probabilístico. Einstein y Schrödinger no están de acuerdo con esto. Ambos, y obviamente Einstein está de acuerdo de que con los modelos y de cómo funcionan los modelos, está de acuerdo con todo, pero no están de acuerdo con esa indeterminación. Dicen que en realidad la teoría está bien, pero está incompleta. Debe haber variables ocultas que el día que se completen y se descubran, va a quedar todo determinado, va a ser determinista. Bueno, han pasado muchísimos años, prácticamente 100 años, y todo parece apuntar a que la interpretación de Copenhagen es la correcta. Nadie cuestiona la genialidad ni de Schrödinger ni de Einstein y todavía sigue siendo discutible, pero es poco probable que se avance por ese lado. Personas como Feynman, Niels Bohr, Heisenberg, Schrödinger, Einstein, Max Born, de Broglie son grandes científicos, todos genios, que fuertemente trabajaron en eso. Bueno, Max Born y Einstein muy amigos y tenían posiciones encontradas en cuanto a la interpretación de Copenhague. Max Born sí estaba de acuerdo y Einstein no. Max Born, no confundir con Niels Bohr, Max Born gana el premio Nobel porque justamente él dice que el módulo al cuadrado de la función de onda, de la solución de la ecuación de Schrödinger, el módulo al cuadrado de la función de onda, es la distribución de probabilidad de encontrar, por ejemplo, un electrón en un determinado lugar. O encontrar el electrón, la probabilidad de encontrar el electrón en distintos lugares. Por eso gana el premio Nobel, es una buena interpretación. Igual interpretarla o entender la función de onda es prácticamente imposible y el que lo haga será nuevamente un premio Nobel. Bueno, lo que tenemos que hacer, ahora no sé cuánto tiempo vamos con esto, tenemos que repasar algunos conceptos eh, de la física moderna. Entonces acá estamos con partículas pequeñas, no relativistas.
Es decir, que no viajan a velocidad muy alta, próxima a la velocidad de la luz. No, viajan a velocidades pequeñas comparadas con la velocidad de la luz, pero son velocidades bajas o pequeñas comparadas con la de la luz, pero son partículas pequeñas a nivel atómico, subatómicos. Pero son partículas, tienen masa, tienen velocidad, entonces tienen energía cinética. Y la energía cinética es sumada a la masa por la velocidad al cuadrado. Si multiplicamos esta fórmula numerador y denominador por la masa, no alteramos nada y nos queda el numerador acá, m cuadrado por b cuadrado. Y si recordamos el momento lineal de una partícula es masa por velocidad. Entonces acá nos queda el momento lineal al cuadrado. Entonces el numerador queda momento lineal al cuadrado y el denominador queda 2m. Bueno, esta es la energía de estas partículas, entre comillas, de estos entes cuánticos o de estas partículas pequeñas que tienen propiedades de onda y de partícula. Eh, bueno, qué sé yo, de estas ondas de partículas, ¿sí? Que no son ni partículas ni ondas, pero tienen esta energía, el momento lineal al cuadrado sobre 2m. Y obviamente la longitud de onda multiplicada por la frecuencia es la velocidad. Si hablamos de la luz, bueno, la velocidad será la velocidad de la luz. En el caso de las ondas electromagnéticas, bueno, acá tendremos la velocidad de la luz. Acá ya tenemos tres fórmulas interesantes a tener en cuenta. Y también es muy interesante la fórmula de que, digamos, para ondas, la energía es h por f, es decir, la constante de Planck multiplicada por la frecuencia de la onda. Esto también tiene que ver se ve en el efecto fotoeléctrico. Por el efecto fotoeléctrico, Einstein ganó el premio Nobel, porque lo explicó con una fórmula sencilla, pero genial. Cuando incidía un haz de luz sobre una placa metálica cargada negativamente, si la frecuencia era suficientemente alta, lo que se observaba que eh, se desprendían o se emitían electrones de esa placa metálica. Pero tenía que haber una frecuencia umbral. Si la luz no tenía una frecuencia por arriba de esa frecuencia umbral, si no estaba por arriba, no había emisión de electrones. Entonces, ¿cómo explica eso Einstein? Einstein dice que la luz está formada por cuantos de energía. Cada uno de esos cuantos de energía, que lo podemos llamar fotones, la luz está formada por fotones, y cada uno de esos fotones tiene una energía total que es la constante de Planck multiplicada por F. Entonces la luz tiene energía, pero esa energía está cuantificada, ¿sí? En los fotones. Y la energía es H por F. Cuando ese fotón incide sobre la placa metálica, esa energía, el fotón no la puede entregar de a poco. O entrega toda la energía o no entrega nada. Entonces entrega toda la energía, H por F. ¿Y en qué se transforma esa energía? En un trabajo que es el trabajo de extracción del electrón del metal. Claro, si la energía no es suficiente, no lo puede extraer del metal y no hay emisión. Si la frecuencia es suficiente, la energía es suficiente como para realizar ese trabajo de extracción del electrón del metal y le queda energía remanente. Y esa energía remanente que le queda se transforma en energía cinética y vemos la emisión de electrones con esa energía cinética y si aumentamos la frecuencia de la luz, de los fotones, va a tener mayor energía cinética y vemos que si aumentamos la frecuencia de la luz, vamos a tener una emisión de electrones a mayor velocidad. Pero la velocidad de los electrones tiene que ver con la frecuencia, no con la intensidad. Si mandamos luz de mayor intensidad, lo que vamos a ver es mayor cantidad de electrones, pero no a mayor velocidad. Con esta fórmula que está acá, es genial y justamente por eso ganó el premio Nobel. Eh, Acá está la ecuación de Schrödinger. eh, y deberíamos hablar un poquito más, perdón la extensión del tiempo. Entonces, la luz tiene propiedades de partículas, es lo que dice Einstein, si vienen unidades discretas, fotones, y esa energía es H por F. Eh,
También a veces en lugar de trabajar con frecuencia, trabajamos con la pulsación angular, que es 2pi por la frecuencia. Entonces acá podemos multiplicar y dividir por 2pi, entonces nos queda h sobre 2pi por 2pi por f, y 2pi por f es omega. Muchas veces en la fórmula no aparece la frecuencia, sino aparece la pulsación angular. Y h sobre 2pi aparece muchas veces, y para que las fórmulas queden más elegantes, se define una h partida con este símbolo, que en realidad es la constante de Planck, h dividido 2pi. Pero para que quede la fórmula o los modelos matemáticos de una manera más elegante. También dijimos que lambda por f, la longitud de onda por la frecuencia, es la velocidad. En el caso de la luz, la velocidad será la velocidad de la luz, y la frecuencia, si despejamos de acá, será la velocidad de la luz sobre lambda, sobre la longitud de onda. Entonces la energía es h por la frecuencia, pero la frecuencia es c sobre lambda, y tenemos acá otra fórmula más. Son todas fórmulas sencillas que reemplazamos una en la otra y aparecen estas que en algún momento las vamos a utilizar. También en el momento lineal es muy importante la fórmula de la energía, que está cuantificada, es la constante de Planck por la frecuencia, o la constante de Planck partida por la pulsación angular. Ahí interviene más que el 2pi, pero dice lo mismo. Y en la de momento angular, perdón, la de momento lineal, no angular, el momento lineal, que es la constante de Planck partida por k, siendo k el número de onda, 2pi sobre lambda. Es importante poner la energía y el momento lineal en función de omega y de k, porque omega y k aparecen en la ecuación de la onda. Entonces estas dos fórmulas 5 y estas son importantes. Bueno, dijimos también que el momento lineal es masa por velocidad, entonces es igual h partida por k. Y k es 2pi sobre lambda. Y lambda partida es h sobre 2pi, 2pi con 2pi la podemos simplificar y podemos decir que el momento lineal es h sobre lambda. Y de Broglie, otro gran científico, despejó de acá lambda y dice, bueno, lambda, la longitud de onda, es h sobre p. Entonces lo que dice de Broglie, que los electrones o estos entes cuánticos tienen asociado una longitud de onda, y esa longitud de onda vale la constante de Planck dividido por el momento lineal, y también tiene asociado una frecuencia, eh, que es energía sobre h, que bueno, eso es, digamos, la energía cuantificada, ¿no? Sale de ahí. En realidad acá aparece de Broglie, le da otra interpretación a la función de onda. Dice que estas partículas están como guiadas eh, por una onda piloto, es decir, por la función de onda. Como que la función de onda envuelve a estas partículas y la va guiando. Bueno, con esto muchos físicos no están de acuerdo, es más bien una interpretación filosófica, pero no están de acuerdo, están más de acuerdo que antes de la medición todo está indeterminado, y cuando medimos esa superposición de estados queda definida y determinada. Pero antes está todo regido por la función de onda, y una vez que se mide, la función de onda colapsa, y bueno, ahí ya tenemos las propiedades de partícula, posición, velocidad, trayectoria, etcétera. Bueno, en el caso de las ondas de luz, la energía es h por f. En el caso de las ondas estas de partículas, la energía es el momento lineal al cuadrado sobre 2m. Esto es muy importante, esto es para el electrón y para estas partículas. Para las ondas electromagnéticas y para la luz no vale esta fórmula de energía, sino vale h por f, esa vale, y en el caso de la luz vale P por C, porque en realidad la energía es H por F y F es C sobre lambda. Entonces ahora podemos poner H sobre lambda por C, y H sobre lambda dijimos que es P, y queda así. Pero esto es únicamente para la luz. Para las ondas, bueno, obviamente que es H por F, pero para estas partículas la energía es esta que está acá. No confundir eso. La ecuación de Schrödinger es la que gobierna estas ondas de materia. ¿Sí? La solución es la función de onda, y es la que gobierna todo esto. Es decir, tenemos que aplicar la ecuación de Schrödinger. No hace falta tener en cuenta
las condiciones relativistas, pues no son partículas relativistas, no van a tan gran velocidad ni próximas a la de la luz, pero sí son muy pequeñas, entonces no podemos aplicar la ley de Newton. Tenemos que sí o sí aplicar la ecuación de Schrödinger y la función de onda. Entonces, como conclusión, si a nosotros nos preguntan qué es el electrón, una onda, una partícula, tiene un comportamiento dual. Y lo vimos en la experiencia de Young, pero no con luz, sino con electrones, donde hacemos pasar por una pantalla con dos rendijas. No es ni una ni otra cosa. El electrón no es ni partícula ni onda, sino que es otra cosa, completamente distinto. Tenemos que empezar de cero, olvidarnos de la física clásica en ese momento. Bueno, Max Born hay que tenerlo en cuenta porque dijo que el módulo de la función de onda al cuadrado es la densidad de probabilidad de encontrar, por ejemplo, un electrón en un determinado lugar. Si la amplitud de la función de onda es mayor, mayor es la probabilidad de encontrarlo allá. Ahí el principio de incertidumbre de Heisenberg que es muy importante. Y podemos leer o decir que el encuentro de Copenhague, en Copenhague, o la interpretación de Copenhague, es famosa para la física cuántica, desarrollada por Niels Bohr y Werner Heisenberg. Esta interpretación sostiene que las partículas subatómicas no tienen propiedades definidas, ni velocidad ni posición, hasta que son observadas o medidas. La mecánica cuántica solo puede predecir las probabilidades de encontrar un sistema en un estado específico. El acto de observar, medir, colapsa las superposiciones en un único resultado determinado. Bueno, con esto último, o con esto no están de acuerdo ni Schrödinger ni Einstein, que son deterministas. No están con esa interpretación y en todo caso la consideran incompleta, es decir, falta resolverla, completarla para que sea realmente determinista. Bueno, esto es eh, un poco lo que vamos a ver terminar de ver en este video. Bueno, en el próximo video vamos a hablar de la ecuación de Schrödinger, cómo obtenerla y algunas conclusiones adicionales. Chau, chau, hasta la próxima.